Bueno, pues bienvenido, Padre Jonathan. Me da mucho gusto. El gusto es mío. Gracias por invitarme. Es un gusto estar aquí en este programa. ¿Y qué tal el tema? Bien, pues la humildad, pues es como dijo un santo, hay 3 pasos para alcanzar la santidad. El primero es la humildad, el segundo, la humildad, y el tercero, la humildad. Entonces, de los temas más importantes, entonces, de meditar y profundizar, especialmente en ese tiempo de Cuaresma, ¿no? Cuando estamos trabajando para mortificar y quitar la soberbia, ¿no? Entonces tenemos que crecer, por ende, en la humildad. Y hagan de cuenta que el Señor, pues, nos dio nomás 2 lecciones, ¿verdad? No nos dijo, aprended de mí cómo hacer milagros, cómo predicar, sino para todos dice, aprended de mí porque soy manso y humilde de corazón. Entonces eso es nuestra tarea entonces en esta vida, ¿no? De ser más mansos y humildes de corazón para ser más conformes a Cristo, ¿no? Gracias, Padre. Rafa, bienvenido. Me da mucho gusto verte. Pues el gusto es mío y también recordé a propósito de la humildad a Santa Teresa de Ávila, la española, que dice que la humildad es la verdad. Entonces es poner los pies sobre la tierra y cuánta gente, son frases muy hechas, se sube un ladrillo y se marea, pierde piso. Humildad, de humus, tierra, poner siempre los pies sobre la tierra y es la base de la santidad. No, ustedes... Analice la vida de los santos, no hay un santo que no sea humilde. La humildad de los santos, no hay un santo que no sea humilde. La humildad son los cimientos de ese edificio espiritual que nos va a llevar a la santidad. Ya después vendrán las virtudes teologales que se viven en grado heroico, la fe, la esperanza, la caridad. Y los santos viven para servir a los demás, a propósito de que ser humilde es ser servicial. ¿Qué tal? Muchas gracias, Rafa. Y como menciona Rafa, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Eso es precisamente humildad. Sin humildad no es posible servir a los demás. Es decir, el paso número 1, como decía, el 2 y el 3, ¿verdad? Es humildad, humildad y humildad. Para poder servir se necesita humildad. Y si no hay humildad, entonces hay soberbia y egoísmo, y así se hace infeliz a todos los que están a nuestro alrededor. Primera pregunta: ¿cuál es el origen del egoísmo y de la soberbia? ¿Qué entendemos por soberbia? ¿Qué entendemos por egoísmo? ¿Qué entendemos por humildad? Sí. Pues empezamos en el principio, ¿no? Con los santos ángeles, porque debemos tener un gran odio hacia la soberbia, sabiendo que es el pecado que más ofende y que más resiste a Dios, ¿verdad? Entonces dice la Escritura que Dios da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Entonces es, digamos, la marca o característica más grande de los réprobos, de los que van a ser condenados con su padre, pues Satanás, ¿no? Porque cuando leemos que de Satanás, que era pues el ángel más glorioso en el cielo, a Lucifer, el portador de la luz, quien gritó entonces ante el misterio de la encarnación, es la interpretación de unos padres que más me parece, ¿verdad?, de que iban a ser subordinados los ángeles al servicio de los hombres, porque Dios iba a hacerse hombre y asumir la naturaleza humana, ¿verdad? Y una mujer, persona humana, pues el Señor tiene naturaleza humana, pero es persona divina, una persona divina con 2 naturalezas, humana y divina. Pero nuestra Señora es una persona humana, y que incluso ella, del sexo más débil, iba a ser ensalzada por encima de Lucifer, ¿no? Y antes de servicio, de humillarse, de negarse a sí mismo, un ser 1000 veces superior a los hombres, que iba a ser subordinado a su servicio, gritó, non serviam, no serviré, ¿verdad? Entonces, y dicen que entonces ahí pues se inició la rebeldía en contra de Dios. Una criatura que dice no a su creador. Y ese es el lema de Satanás y de sus secuaces, ¿no? Porque, por ejemplo, hay una religión oficial de satanismo, cuyo lema es, haz lo que quieras, ¿verdad? Es interesante, porque pues nos da cierto remordimiento de conciencia cuando nos preguntamos cuántas veces pues andamos y actuamos según este principio. Yo vivo para mí. Incluso nuestro trato con Dios o con la iglesia es ¿qué tiene para mí? ¿Por qué no me da más? ¿Por qué no me hace feliz? ¿Por qué es? Entonces, si nos ponemos como en el centro de nuestra vida, entonces vemos que el Señor viene para deshacer esta soberbia. Pues el nuevo Adán, la nueva Eva.
que deshacen lo que hicieron Adán y Eva, imitando a Satanás, diciendo que vamos a escoger que sea el bien y el mal, en vez de someternos a la verdad, ¿no? En vez de ser humildes, obedientes. Entonces luego vemos María Santísima, quien se declara esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra, que no pretende ser como Dios sin Dios, sabe que es por la gracia, y por eso pide humildemente, hágase en mí según tu palabra, que se declara esclava, aunque reciba el privilegio más divino de ser madre de Dios, ¿verdad? Pero el privilegio más divino para una criatura. Y eso entonces luego se encarnó al Hijo de Dios. Y como nos dice San Pablo, dice que aunque estaba en la forma de Dios, igual a Dios por naturaleza, ¿verdad? Sin embargo se anonadó, tomando la forma de esclavo. Entonces quiso anonadarse para pues vaciar nuestra soberbia, ¿no? Dios mismo se hace humilde, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos el principio y fundamento de nuestra fe cristiana, ¿verdad? Y pues lo que debemos imitar. Y como Rafael nos citó la famosa cita de Santa Teresa, tan importante, ¿no? Entender que la humildad es nada más, dice, que andar según la verdad. ¿Okay? Entonces, para evitar dos extremos. Entonces, primeramente, podemos negar, entonces, que somos criaturas. Que todo lo que tenemos viene de Dios. Por eso dice el apóstol, ¿qué tienes que no has recibido? Y si has recibido, ¿cómo te jactas? Como si no fuera recibido. Por la gracia de Dios, soy lo que soy. Solo Dios es bueno, dice el Señor. Entonces, siendo criaturas, somos buenos no más por participación. Entonces, de gloriarnos en nuestros talentos o obras, como si fueran principalmente y primeramente de nosotros mismos, es pura mentira, ¿verdad? Sería tan necio como si el burro, dice San Agustín, que llevó nuestro Señor a Jerusalén, hubiera pensando, pues están alabando a mí, ¿verdad? Somos nomás burros, ¿verdad? Y tenemos, y el privilegio divino que tenemos es llevar al Señor, ¿verdad? Puesto, asentado arriba, ¿no? Pero cuando recibimos las alabanzas son para Él. Porque ¿quién es? Como dice San Pablo, dice, es Dios que obra en vosotros, tanto al querer como al hacer. De modo que si tenemos un buen querer y hacer, y si llevamos a cabo, entonces buenas obras, es el Señor que actúa a través de nosotros. Por la gracia de Dios somos lo que somos. Esa es la primera verdad, ¿no? Que establece la humildad, que todo es una gracia, y no tenemos con qué jactarnos. Pero el segundo aspecto es de que somos buenos por participación. Dice San Pedro que somos partícipes de la divina naturaleza. Entonces, y de títulos, si alguien entiende mal el pasaje diciendo que, pero llaman a los sacerdotes padre, eso está mal, entonces, ¿no? Entonces, no. Vemos que el mismo Señor afirma la autoridad de los fariseos como maestros. Como dijo a Nicodemo, ¿no? ¿A poco no eres un maestro en Israel y no sabes esto? Entonces, y luego San Pablo dice que aunque tengáis 1000 instructores, tenéis un solo Padre, porque soy yo que os engendré por la predicación del Evangelio. Se identifica como su Padre, pero por participación. Y nótense como el Señor confiere el título de Cefas, piedra, roca, ¿no? A San Pedro, y le cambia su nombre de Simón a Kefas o Piedro en el griego. Entonces, y con este cambio, ¿quién es la roca? ¿Quién es la piedra? Dios. Sí, Jesús. Y San Pedro por participación. Ahora bien, ¿quién es la luz del mundo? Jesucristo, nuestro Señor. Pero el mismo Señor dice, vosotros sois la luz del mundo. ¿Y qué dice de esta luz? Dejar que vuestra luz alumbre ante los demás, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre. Entonces, nótense, el otro error es de fingir que la humildad es nomás una cobardía o timidez. Vemos muchas versiones falsas, ¿verdad?, de la humildad, que es un relativismo, que dice, pues, no voy a dejar brillar mi fe ante los demás, porque es nomás mi opinión. Es la verdad que Dios ha revelado. Entonces tenemos que luchar por ella y juzgar según esta verdad, ¿no? Entonces, pero tenemos que reconocer que es suya, ¿verdad?
Entonces, y por eso no es una cobardía de no predicar el Evangelio, de no hacer buenas obras, sino de hacerlas para que sea glorificado Dios, quien los hace a través de nosotros. Espero que eso entonces explique un poco las dos tendencias, porque no es una virtud absoluta como la fe, la esperanza y la caridad. Entonces podemos pecar en contra de la humildad por no hacer lo que podemos hacer, ¿verdad? Como el Señor que recibió pues un talento y luego lo escondió y lo devolvió al Señor igual y fue condenado porque no multiplicó sus talentos. Entonces no es una timidez de espíritu o cobardía, tenemos que dejar brillar, alumbrar esta luz que tenemos del Señor, pero sabiendo que es de Él. Por eso el Señor condena a los fariseos que quieren llamar la atención, que ponen la ley así, pues pegada literalmente a su frente, ¿no? Diciendo, pues yo soy más piadoso porque tengo la Biblia pues pegada a mi frente, ¿no? No es así. O quieren llamar la atención para ser padres, pero en un sentido sectariano, ¿no? De que yo soy el líder, cuando es más bien es nomás un instrumento, ¿no? Entonces eso tiene que ser nuestra actitud, ¿no? De saber que todo es un don de Dios, pero luego de llevar a cabo esta luz que hemos recibido, que es Cristo mismo, para que brille a través de nosotros. Y pues vemos en Cristo, ¿no? Otra vez, volviendo a esa definición, que la humildad es andar según la verdad. Entonces vemos que Cristo mismo, pues manifiesta su divinidad, porque sería mentira y falsa humildad, pues decir que no, ¿verdad? Entonces por eso dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. El que no viene, nadie viene al Padre, sino a través de mí, ¿verdad? Entonces se presenta como el único camino, como nosotros tenemos que defender nuestra fe como el único camino, porque es de Dios, ¿verdad? No es una opinión humana, es la verdad absoluta que Dios ha revelado, ¿no? Pero luego vemos al mismo Señor con este ejemplo diciendo que solo Dios es bueno, ¿verdad? Entonces, el Padre es mayor que yo. ¿En qué sentido? Si es igual Dios, ¿verdad? En el sentido de su naturaleza humana, que era la naturaleza más dotada, ¿no? De dones, de talentos, de inteligencia. Pero sin embargo, dice, todo eso es nomás un reflejo de lo que Dios tiene por naturaleza, ¿no? Entonces, y en cuanto a su naturaleza humana, pues el Padre es mayor que Él, ¿verdad? Y solo Dios es bueno. Entonces, entender eso bien. Y además que viene para servir, ¿no? Lavando los pies de sus discípulos. Ahí tenemos un punto muy importante, ¿no? Porque mencionamos a Satanás, el caudillo de los soberbios, cuyo lema es non serviam, no serviré, ¿verdad? Y hacerlo a su manera, ¿verdad? Entonces vemos que Jesucristo dice, en primer lugar, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, ¿no? Entonces, si queremos seguir a Cristo, tenemos que negarnos a nosotros mismos. Entonces, y dedicarnos al servicio. Ese es el punto tan importante de meditar. Si tenemos un oficio, si tenemos talentos, son para el servicio de los demás, ¿verdad? Entonces, por eso, como un padre, pues sacerdotal, como un padre de familia, entonces tenemos una obligación aún mayor de servir a los demás. Si tenemos la autoridad, como indica el Señor, de los fariseos, igual tienen autoridad de Moisés, y por eso tenemos que escucharles y observar lo que nos dicen. Pero sin embargo, pero es una autoridad que tenemos para servir a los demás. Entonces, por eso el que tiene más talentos, más responsabilidades, oficios aún más nobles, más altos, más importantes, será juzgado pues aún más severamente, ¿no? Entonces tendrá mucho más de darse cuenta, ¿no? Ante Dios por lo que ha recibido. Entonces que entendamos esto bien, que el padre de familia sí es la cabeza, ¿verdad? Y la mujer no es cabeza, sino corazón. Y está en ese sentido, pues, sumisa a él. Pero ella tiene más chance de salvarse que él, porque él entonces, ¿qué es la tarea de la mujer? Pues ser sumisa, obedecer, ser dócil, ser humilde. Pero el hombre tiene que servir a su mujer como Cristo sirvió a la iglesia, amándola hasta la muerte, entregando su vida para purificarla y presentarla sin mancha ante Dios. Entonces sí tiene la autoridad para mandar, pero para mandar toda su familia hacia el cielo.
y Él es el responsable, ¿no? San Juan Crisóstomo medita este tema diciendo que a los hombres que dicen, pues, y yo voy a dar cuenta a Dios por la santidad de mi mujer y mis hijos, y dice que sí, porque dice que son mucho más preciosos que los talentos que recibió el Señor en la parábola, ¿no? Y cuando devolvió nomás el suyo, fue condenado, ¿verdad? Tenemos que multiplicarnos, ¿no? Espiritualmente, y en la familia es de multiplicar, pues, santos, ¿no? Y acrecentar el reino de Dios. Entonces, es la autoridad que tenemos para servir al bien común. Todo lo que tenemos es para el servicio de los demás. Padre, ¿Qué? ¿cuál es el mejor espíritu de servicio? ¿Cómo podemos servir mejor a los demás? Procurando prestarles esos servicios de manera que no les demos ocasión a darnos las gracias. Porque si tú prestas un servicio y dices, yo te lo he hecho, y ya no es servicio, estás humillando a tu amiga, a tu hermana, a quien sea. Debes hacer el servicio con tal delicadeza que no se den cuenta de que les estás sirviendo. ¿De acuerdo? Dios te bendiga, eres muy lista. Muy bien. Y bueno, esperar las gracias siempre en todo lo que haces, ahí ya obtuviste tu recompensa. Dice, servir con humildad es servir sin esperar que te den las gracias, y con tal delicadeza que ni siquiera se den cuenta que los estás sirviendo. Eso es humildad. Padre, nos encontramos de repente en nuestro entorno personas que contradicen precisamente esto y son líderes nuestros. ¿Qué hacer como católicos? Saber algunos de nuestros líderes, ¿sí?, laicos, religiosos, que a veces toman esta actitud, como la que decía Cristo: haz lo que dicen, pero no imites lo que hacen. También en nuestros políticos, también en nuestros líderes, en nuestras organizaciones. ¿Qué actitud debemos tomar nosotros? Pues otra vez, ser humildes, ¿no? Que es andar según la verdad. Y la verdad es Dios, verdaderamente, ¿no? Y en cuanto uno tenga, pues, un oficio de autoridad, sea del gobierno, sea en la iglesia, tenemos que obedecer en todo lo que es justo. Ahora bien, tenemos una iglesia que puede pronunciar infaliblemente ciertos dogmas. Y eso nos da la garantía absoluta que es la voz de Cristo, ¿no? Que no es siempre, ¿no? No cada cura es infalible, lamentablemente, ¿no? Entonces, pero al Papa o al Concilio, cuando define algo que tenemos que creer o mantener definitivamente, eso es absolutamente cierto, ¿no? En lo demás puede haber a veces errores, ¿no? O pues una falta, como notas de una incongruencia, digamos, ¿no? Entonces, de nunca faltará el respeto, porque su autoridad es de Dios, como dice el Señor. Hasta los fariseos, ¿no? Tan hipócritas, sin embargo, tienen la autoridad divina que viene de la cátedra de Moisés. ¿Okay? Entonces, obedecemos en lo que es justo, nunca en lo que es injusto o que ofende a Dios, ¿no? Y es difícil, pero tenemos que distinguir. Pero a veces la humildad, como vimos en la historia de nuestros cristeros, cuando el gobierno se puso injustamente en contra de la iglesia, ¿no? Entonces, cuando negó que Cristo era rey de la sociedad, que la fe católica es la revelación de Dios mismo, ¿no? Obligatoria para todos los hombres, hasta el presidente o el gobierno, ¿no? Cuando se puso en contra de Dios, en contra de su religión, entonces justamente los cristeros se levantaron en resistencia, ¿verdad? Luchando por su patria, luchando por los derechos de Dios y por el bienestar de los ciudadanos, ¿verdad? Entonces eso también fue humilde, ¿verdad? Entonces, porque es defender la verdad, ¿okay? La verdad que Dios ha revelado. Entonces, eso es un punto importante, porque muchas veces hay una falsa humildad que es basada en el relativismo, que es la negación de la fe. Es decir, Jesús nomás es una opinión, un camino, ¿verdad? No es la vida, la verdad, el camino. Y eso es herejía, blasfemia. Entonces, ¿qué acto más grande de soberbia podemos cometer, sino de llamar a Dios mismo una mera opinión de los hombres? ¿Okay? Entonces, tenemos que defender la verdad como es, pero esperando en su gracia, ¿no?
Y eso vemos en los santos, como comentamos en un programa pasado de la infancia espiritual. Santa Teresita, ¿no? También, pues, expuso bien este caminito, ¿no? De cómo ser como un niño ante Dios. Y dice, desconfiar en sí mismo, pero confiar absolutamente en Dios. Entonces, por eso hay citas de Santa Teresita cuando era maestra de novicias, que voy a morir con mi espada en la mano. Entonces, no era una cobardía. Sabía que yo tengo este oficio y voy a cumplir por amor de Dios, ¿verdad? Enoje quien se enoje de mis hermanas. Entonces, sin embargo, voy a ser fiel a la verdad que Dios me ha dado, pero confiando absolutamente. Decía, ¿qué les voy a decir? ¿Cómo les voy a dar a comer? Yo tan jovencita, ¿no? Tenía su hermana mayor bajo su cargo también. Pero dice, bueno, si yo cumplo con mi parte, entonces con la regla, con mis estudios, Dios me dará la gracia. Siempre nos basta la gracia. Dios proveerá, y siempre tenía la palabra y pues con qué pues alimentar y corregir y dirigir a los demás, ¿no? Entonces espero que eso aclare un poco la humildad siempre está conectada con el servicio, ¿verdad? Entonces los bienes que tenemos otra vez son regalos de Dios y tenemos que utilizarlos y no esconderlos, pero para el bien de los demás. Y tenemos el ejemplo más pues perfectísimo, ¿no? En María Santísima. ¿Quién no recibe la dignidad más alta? Dice Santo Tomás y San Buenaventura, que ni Dios mismo pudo haber creado una criatura más ensalzada que María Santísima, llena de gracia y Madre de Dios, sin ser Dios mismo, ¿no? Entonces, recibe imagínense para una muchacha también, ¿verdad? De pensar, voy a ser la Madre de Dios. Entonces, la mujer más especial en todo mi pueblo, en todo el mundo. Entonces, ¿qué hizo? Pausó para tomar un selfie, una fotografía de sí misma y cambiar su perfil de Facebook como Madre de Dios, la Inmaculada, ¿no? Entonces, no quiso presumir. Cuando recibe el cumplido, está perturbada. Dice, ¿qué es ese lleno de gracia? ¿Quién soy yo? Y luego se declara, insiste, yo soy esclava del Señor, ¿no? Para su servicio, ¿verdad? Pero no niega tampoco el servicio. Sabe que va a ser algo muy difícil. Que con esa responsabilidad de ser Madre de Dios va a ser responsable por Dios mismo. Entonces, y su formación aquí en la tierra. Entonces, por eso dice humildemente, hágase en mí según tu palabra. No confía en sí misma. Sabe que solo Dios puede llevar esto a cabo, ¿no? Que Dios actúe en mí. Yo soy su instrumento, su esclava. Pero dijo sí al Señor, ¿verdad? Con toda la desconfianza en sí misma y la confianza absoluta en Dios. Y luego, ¿qué hace? En vez de llamar a sus amigas para presumir, ¿verdad? Entonces va corriendo para servir. Sabe que si yo tengo el Redentor de mi pueblo, de todo el mundo, en mi seno, es para redimir a los demás. No es para apropiar a mí misma, ¿verdad? Sino es para servir. Y va, dice, con prisa, por la región montañosa, ¿no? Va por las montañas. Presurosa, dice también. Presurosa, un viaje sumamente difícil. ¿Con prisa para qué? Para servir. Entonces, y ahí va a su prima hermana Isabel. Ni habla de sí misma, pero lo nota Isabel, porque los humildes serán ensalzados. Y brilla la luz ante de los hombres, como nos mandó el Señor, de no esconder este talento que ha recibido, sino dejar brillar la luz divina, ¿no? Como la nueva arca de la alianza, ¿no? Entonces, y le saluda y le alaba, entonces Isabel, ¿y cómo responde María? Que viene para servir a su inferior, ¿no? Dice, magnificat anima mea Dominum, mi alma engrandece al Señor, porque el poderoso ha hecho cosas grandes en mí, y santo es su nombre. Entonces, otra vez, como dijo el Señor, dejar que alumbre vuestra luz ante los demás, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre en el cielo, ¿no? Entonces, toda la gloria va en este momento a Dios. Entonces, y eso es el ejemplo pues más perfecto, ¿no? María Santísima, la esclava del Señor, que aplasta la cabeza soberbia de Satanás, ¿verdad? Quien gritó, no serviré, con su declaración de sí voy a servir como esclava, confiada en Dios, y pues esclava no solamente de Dios, sino de mi prójimo. Y eso debe entonces tener los mismos sentimientos, ¿no? Como dice el apóstol, ¿no? En vosotros, ¿no?
imitando a Jesús, quien se anonadó, a María Santísima, la esclava. Si Jesús y María, ¿verdad? Entonces, infinitamente más santos que nosotros, pues se pusieron como siervos de los demás. ¿Qué hacemos nosotros? Insistiendo que nos honren o que nos o quejándonos especialmente, ¿no? Ustedes saben, las mejores penitencias son pues las que no escogemos, ¿verdad? Cuando nos insultan o ofenden a los demás, que pausemos a pensar, ¿a poco no lo he merecido por ser un pecador? Entonces, si soy un pecador que he merecido tantas veces al infierno, qué bien que me traten mal, es correcto. Probablemente Dios les iluminó de qué malo soy yo, ¿verdad? Entonces se detiene este desprecio, ¿no? A nosotros mismos, sabiendo que somos malos, ¿no? Pero aceptándolo, porque si Jesús sufrió así, hasta pues los azotes, los insultos, hasta escupir en su cara, sin quejarse, sin abrir la boca, si nuestro divino Salvador pues sufrió así, ¿qué de nosotros, no? Debemos aceptar todos esos padecimientos y ofensas como lo hemos merecido, en reparación de nuestros pecados y para la salvación de los demás. Porque es la humildad que deshace el pecado, ¿verdad? Es la humildad que salva al mundo, ¿verdad? Entonces es lo más importante, ¿no? Gracias, Padre. ¿Tu conclusión, Pues, Rafa? en pocas palabras, la soberbia es un pecado capital que encabeza a otros, pecado de los ángeles, de nuestros primeros padres en el paraíso. Entonces, contra la soberbia, la humildad. O sea, vivir en la verdad. ¿Y quién es la verdad? ¿Y quién es el camino? ¿Y quién es la vida? El mismo Cristo, como modelo, la Virgen María y tantos santos. Gracias, Rafa. Y como vemos Lo en los conclusión. santos, este punto, otra vez, humildad y servicio, al santo de hoy, pues que era pues el sucesor, digamos, y amigo de Beato Anacleto González. Me acuerdo de su historia también, que cuando estaba en un ataque, ¿no? Atacaron los federales en Concepción de Buenos Aires, si no me equivoco. Él se paralizó de miedo en el ataque y se dio cuenta, yo no soy bueno para ser soldado, ¿no? Otra vez, la humildad, que no sobreestima los talentos. Tengo talentos del Señor, pero dijo él, no es para ser soldado, aunque es justo. Y como José Sánchez del Río, pues se alistó en la guerra, como muchos santos, San Luis Rey, Santa Juana de Arco, que estaban en la guerra justa, ¿no? De sus tiempos, para defender la cristiandad en contra de los atacantes musulmanes y otros, ¿no? Entonces ellos defendieron pues hasta en la guerra, según sus talentos, como rey, por la inspiración que recibió Santa Juana. Pero él se dio cuenta, eso no es mi talento, mi espada será pues la pluma, ¿verdad? Y utilizó todos sus talentos como abogado, entonces para defender la verdad, las justas leyes y pues hacer la guerra pues justa en la política y por escrito. Entonces eso es tenemos que reflexionar cuáles son los talentos que hemos recibido, que son dones gratuitos, que luego tenemos que poner en práctica, para que lleve mucho fruto, para que todos glorifiquen a Dios y no a nosotros. Benedictione potentis, Patris et Filii, et Spiritus Sancti, descendat super vos, et semper. Amén. 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 Y recuerda que ahí donde Dios me ha puesto, debo florecer. Hasta la próxima. Gracias, Padre. Gracias. Gracias, Rafa. ustedes. Gracias, Rafa. Gracias a todos ustedes. Hasta la próxima. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados aquellos que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen sed y hambre de justicia, porque ellos serán oídos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán la misericordia. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores,
porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados vosotros, cuando os vituperen y os persigan, cuando hablaren toda clase de calumnias contra vosotros por mi causa. Gozaos y alegraos, porque vuestra merced es grande en los cielos. Porque de igual modo persiguieron a los profetas antes que a vosotros.